se lo has podido escuchar a políticos. Russia is using energy as a weapon. Росія розглядає як зброю не тільки газ, але й будь-яку торгівлю. Algunos países puedan utilizar sus recursos como un arma de guerra, lo que está haciendo el régimen de Putin. O tal vez lo has leído en la prensa. ¿Qué es lo que tiene Rusia fuerte? La exportación de hidrocarburos. Y sobre todo que sabe que todo el modelo productivo occidental está sostenido sobre los hidrocarburos. Y por tanto no va a dudar en utilizarlo para conseguir sus propios objetivos. En Europa occidental siempre hemos subestimado mucho esta capacidad de Rusia de utilizar el gas como un arma, ¿no? Todo el mundo habla del gas natural de Rusia como un arma más en la guerra de Ucrania. No es algo nuevo. Rusia lleva décadas usando su gas como arma geopolítica. Rusia es el segundo país con más reservas de gas natural del mundo. Desde la caída de la URSS y la pérdida de influencia del comunismo, el país se centró en garantizar no solo su seguridad energética, sino la de sus consumidores, haciéndose indispensable para ellos. Y esto ha condicionado por completo su política exterior. El descubrimiento de estos yacimientos de petróleo y de gas en los años 70, en los años 80, coincidió también con la época de desarrollo económico de Europa, ¿no? Entonces hizo un poco que la oferta de gas y la demanda energética, en cierto modo, casaran. Vamos a acordarnos que en el 73 fue la crisis del petróleo, que fundamentalmente procedía de los países de Oriente Medio. Bueno, pues Rusia empezó a proporcionar esos recursos también como alternativos a los que procedían de Oriente Medio, ¿no? y del mundo árabe. Una gran parte de países europeos obtienen un alto porcentaje de su energía a partir del gas natural que importan de Rusia. Comprar gas ruso en grandes cantidades les permite tener energía a un precio razonable, pero también los sitúa en una posición de dependencia, de la que Rusia no ha dudado en sacar provecho. Un estudio de la Universidad de Rice en Estados Unidos ha contabilizado hasta 15 ocasiones en las que Rusia ha manipulado el precio del gas o el suministro a distintos países de Europa por motivos políticos. Desde 1990, con la independencia de los países bálticos, hasta 2015, un año después de la invasión a Crimea. Ucrania ha sido el país que más ha sufrido estos cortes del suministro, 7 veces en este periodo. Tanto en los años 90 como en 2004, con la Revolución Naranja en Ucrania, Rusia también utilizó esta arma geopolítica, ¿no? Que durante muchos años, cuando había una administración en Ucrania mucho más favorable a Rusia, se condonó la deuda de la empresa estatal ucraniana de gas, Naftogaz, pero en el momento que un líder pro-occidental tomó el relevo de la administración, pues también hubo amenazas con el corte de gas. Lo primero que se me venía a la cabeza eran han sido las guerras del gas del 2008-2009, ¿no? Que es donde realmente se gesta parte del conflicto con Ucrania. En 2006 es un poco después de la Revolución Naranja, y 2009 vuelve a haber un proceso electoral. Luego en el 2010, bueno, hay una serie de crisis políticas que hacen que Ucrania deje de pagar por una cuestión de deuda, es decir, no tiene dinero para poder pagar incluso el gas más barato. Lo que hace Rusia es cortar el gas. Le corta el gas a Ucrania, pero al cortarle el gas a Ucrania deja congelada a toda Europa. Durante el periodo de los gobiernos de Timoshenko, cuando se llega a ese tipo de acuerdos con Kiev. Yo te digo que si no te vayas con la Unión Europea, quédate en la órbita, digamos, de la Federación Rusa, te condeno la deuda y te doy dinero en cash para poder solventarla, y además te hago una rebaja sobre el precio del gas a cambio también de que me sigas alquilando la base de Sebastopol. Y Yanukovych dice ok. La Ucrania de Yanukovych aceptó ese acuerdo, lo que provocó el Euromaidán y estas protestas multitudinarias, ¿no? que tuvieron lugar por toda Ucrania y que al final, en cierto modo, desembocaron con la invasión en Crimea. Eso desembocó en la invasión en Crimea, pero también creó un sentimiento pro-europeo mucho más fuerte en toda Ucrania. La siguiente fase es ahora. Rusia, ¿qué plantea? Dice, yo tengo que conseguir seguir sacando rentabilidad de la exportación del gas
Si resulta que lo que están haciendo los países europeos es recortar los suministros procedentes de Rusia, lo que tengo que hacer es suministrarles menos, porque cuanto menos les suministre, más ingresos voy a tener porque va a subir el precio del barril. Después de décadas de conflictos por la energía en los que nunca se dejó de depender de Rusia, Europa ya explora fuentes de energía alternativas al gas de Putin. Yo creo que Europa está mucho más preparada para hacer frente a esta amenaza. La cumbre de la OTAN demostró al mundo que efectivamente Occidente se quiere recomponer como un bloque de poder frente a otro bloque de poder. Y ahí Rusia pues seguirá siendo la gran gasolinera del mundo, probablemente en este caso no para surtir a Europa, sino para surtir a China. Este nuevo escenario nos plantea varias incertidumbres. ¿Qué posición ocupará Rusia en Europa cuando ya no pueda utilizar sus recursos energéticos como arma? Y sobre todo, ¿qué otros actores entrarán en juego? Germany has been in the forefront.